Buenas tardes a todos y bendecido día. Gracias por acompañarme en este día que vamos a hablar un poquitito sobre este icono que escribí de Nuestra Señora del Buen Consejo. Lo anuncié ayer que iba a estar hoy hablándoles un poquito sobre la historia y el significado y lo que pasó en el transcurso de la escritura de este icono, que fue muy bonito porque empecé a conocerla más. Como siempre, les he dicho, cuando ustedes se conecten, estén conectados durante esta transmisión, los que escriban algún comentario o un saludo o una duda, pero que quede algo escrito, van a quedar participando en la rifa de esta bendición de la puerta. Voy a ponerla aquí. Esta bendición de la puerta con el icono de Nuestra Señora del Buen Consejo. Solo los que estén conectados en vivo y que escriban es la manera que yo puedo saber que ustedes que participaron en ese lapso de transmisión. Y yo voy a tener aquí para poder ver si hay alguna duda o consulta. Voy a tener aquí mi teléfono para poder ver. Bueno, aquí ya veo por dicha que se están conectando. Muchas gracias. Aquí veo. Gracias a todos ustedes que están acompañándome. Es muy bonito y les voy a contar un poco el porqué de este icono que escribí y que terminé precisamente el 19 de junio, que es una fecha muy especial para nuestro Papa, el Papa León XIV. Y después les diré por qué. O lo digo de una vez también, que es el aniversario sacerdotal de él. Y precisamente ese día es que terminé de escribir el icono. Bueno, antes de esta transmisión, ya le pedí al Espíritu Santo, a San Miguel Arcángel, que nos acompañe y que todos los que puedan ver este mensaje y este comentario sobre el icono, pues que les llegue al corazón de alguna manera y que sea fecundo. Bueno, vamos a ver. Sí, Nuestra Señora del Buen Consejo. Ustedes saben que me encanta, y yo creo que siempre se los repito en cada uno de los videos que publico. Me encanta cómo Dios se revela a través de las obras de arte. Cómo Él, no solo de las obras de arte sacro, pues digamos hablando de pinturas o de esculturas o, ¿verdad?, diferentes maneras visuales, sino que también a través de la música y sacra y todo. Pero bueno, me llama mucho la atención y siempre se los vuelvo a repetir porque me deja maravillada de cómo Él comunica su mensaje y nos hace saber que a Él le gusta la belleza. Él es la belleza suprema y le gusta cómo a través de la belleza, que es el arte sacro y otros tipos de arte, Él nos habla. Les voy a contar un poquitito, por si ustedes no saben, sobre este icono. Yo les confieso que no sabía mucho, lo he visto, por supuesto que los agustinos recoletos lo tienen, que los heraldos del evangelio también, en fin, diferentes grupos tienen este icono en sus santuarios o en sus oratorios, y ahí es donde yo lo había visto, hasta que el 10 de mayo, en la primera misa del pontificado del Papa León XIV, tenía a Nuestra Señora ahí, a la par del altar. Y entonces me llamó poderosamente la atención, y yo no había vinculado, ¿verdad?, que él era agustino
y que los agustinos tienen años de custodiar también lo que es la pintura original, que les voy a decir por qué es que me llamó a mí tanto la atención lo milagrosa que es. Por supuesto que todos nosotros tenemos siempre una advocación que nos llama la atención. Yo tengo una advocación, pero la verdad es que también tengo otras advocaciones. Siento que Nuestra Señora, dependiendo de lo que estemos viviendo nosotros en nuestra vida también, aunque tengamos una advocación, que sé yo, la Virgen del Carmen o la Virgen de Lourdes o la Virgen de Fátima, siempre Nuestra Señora nos sorprende en algún momento de la vida en que decimos, necesitaba esto en este momento. Y cuando vi esta imagen y me llamó tanto la atención, yo dije, ¿cuál será la historia de esta imagen que me llama tanto la atención, que se ve que fue hecha como en un fresco, ¿verdad? Parece como en un mural, algo así, no era como ni en un lienzo ni en un retablo. Entonces fue cuando yo dije, bueno, vamos a ver cuál es la historia. Vamos a ver aquí ustedes, sí, estoy viendo nada más cualquier, así aquí alguien me dice que es la patrona también de los heraldos del Evangelio. Entonces, cuando yo vi en la misa del Papa, y después vi que el primer lugar que después que fuera elegido de sumo pontífice en el Vaticano, el primer lugar que fue a Genazzano, que es donde está la imagen, que custodiada por los agustinos, y fue donde él fue y le entregó todo, dijo unas palabras lindísimas, pero fue a visitarla, a pedirle que a la Madre del Buen Consejo que lo guiara a él, que guiara a todos los que estaban alrededor de él, en fin, a toda la humanidad. Les voy a contar un poquitito de la historia para que vean por dónde es que va lo que yo quería contarles hoy, que después abordaré un poco el tema de lo que es el icono. Se me olvidó decirles en un principio que los que están participando, digamos, o hablando aquí, poniendo algún comentario, esta es la bendición de la puerta, que es el icono de ella, y atrás tiene una bendición de la puerta que se puede colgar a la entrada de la casa. Bueno, les voy a decir un poquitito que voy a decirles un poco de historia. Había una señora en Genazzano, en Italia, ¿verdad? Ella se llama Petruccia. Ella era agustina terciaria, viuda, y vivía allá en el pueblo de Genazzano, que es como en una montañita muy bonita. Ahí había una iglesia que se estaba reconstruyendo, y los agustinos eran los que estaban ahí custodiando y guiando al pueblo y todo. Ella, al quedar viuda, dijo, bueno, tengo una platita, quiero darla toda para que se pueda restaurar y terminar esta iglesia que se había empezado a reconstruir, porque ya había una ahí. Se estaba reconstruyendo y resulta que se acabaron los fondos y no se pudo continuar. Entonces a mí me llama mucho la atención que el pueblo empezó a burlarse de ella. Le decían la locura de Petruccia, así le decían. Ella seguía orando y decía, bueno, se encargará San Agustín y Nuestra Señora de terminar esta iglesia. Pero quedó, como quien dice, ya se estaba hasta desgastando, medio, no en ruinas, pero quedó a la mitad, por ejemplo, no tenía techo. Entonces, a mí me gusta mucho esto que leí ahí, se los voy a decir. Probablemente nuestro Señor permitió todo esto para fortalecer el amor y la confianza de Petruccia. La envidia de las personas, la falta de caridad y los desacuerdos purifican y prueban toda obra de Dios. Ella no se dejó dominar por los obstáculos. Estaba determinada a hacer todo lo que pudiese para ver la iglesia completa. Ella sentía que Nuestra Señora había inspirado el trabajo que ella apoyaría durante ese tiempo. Decía, algún día San Agustín y Nuestra Señora
terminaran esta obra y tomaran posesión de ella. Entonces ella, en vez de desanimarse, porque qué feo que las personas, o sea, cuando alguien está haciendo algo bueno o tratando de hacer algo bueno, y tal vez falla, porque no es que falló, es que los tiempos de Dios son perfectos. Las personas, en vez de apoyarla, o tal vez, dijo yo, viéndolo desde mi punto de vista, decir, bueno, juntemos entre el pueblo para terminar la iglesia o algo así, se burlaban y la veían como loca. Decían, solo a ella se le ocurre que iba a poder terminar una iglesia. Pues ahí, en el centro de ese epicentro de burlas y de tantas cosas que le decían, ahí se glorificó Dios. Vean lo que pasó tan lindo. Perdón, disculpa. Lo bonito es que les cuento esto primero porque ahora me voy al año 1467 en Albania, en el país de Albania. Era un país que estaba siendo tomado por los turcos otomanos, ya el cristianismo estaban sacándolo, bueno, era algo terrible. Ahí estaba el fresco de Nuestra Señora del Buen Consejo, estaba en una iglesia. Habían dos hombres albaneses que estaban custodiando, estaban frente a ella, estaban diciendo, Dios mío, ¿qué va a pasar? Van a despedazar la imagen de Nuestra Señora. Era un fresco, estamos hablando que era una capa delgada como de yeso o de estuco que estaba pegado, como se hace en los frescos, en la pared de la iglesia. Pues en un momento dado, en ese año, se despegó el fresco como una hoja delgada casi transparente en presencia de ellos y empezó a trasladarse pasando el mar Adriático y todo. O sea, es algo tan milagroso que le cuesta a uno en estos tiempos entender que pasa algo así, pero sí, así es como pasó. Y ahora les digo y les cuento qué pasó después. Ellos fueron persiguiendo la imagen hasta que en un momento la perdieron de vista, pero no dejaron de buscarla. Decían que se hizo Nuestra Señora porque ella les dio la fortaleza y todo durante los días en que ella estaba viajando. Y en el día de San Marcos, ahí mismo en Genazzano, era un día, la fiesta de San Marcos, estaba llena de gente, está históricamente documentado esto. Lleno de personas por el festejo, la gente, ¿verdad? Ahí como casi que de turno, comidas ahí, allá, la gente reunida por todo lado, mucha gente. Cuando todos los que estaban ahí presenciaron que venía como en una nube dorada algo y que tenía luz. Y en eso empiezan a sonar las campanas de todo el pueblo, donde hubieran iglesitas o santuarios o algún oratorio o algo así que tuviera las campanas, sonaban todas sin mano humana que las tocara. Ese pequeño pedacito de fresco se pegó a la pared de esa iglesia de la que tanto la gente se había burlado, de la pobre Petruccia. Ahí se reposó. Entonces todos fueron testigos de ese milagro. No sé si ustedes sabían eso. Yo no lo sabía hasta que me puse a leerlo y yo decía, Dios mío, ¿cómo esto no se enseña más al mundo? ¿Cómo no? O es que yo estaba, no sé, tal vez concentrada en otras advocaciones y no estaba al tanto de esto tan hermoso. Pero ahí no terminó todo. Inmediatamente que ella se reposó ahí, quedó suspendida como a 1 centímetro de esa pared. Y al día de hoy sigue así. Es algo que los científicos no tienen explicación. No tienen explicación de cómo eso, desde el año 1467, o sea, estamos hablando del siglo XV, está todavía ese fresco que es como que se desintegre, que está ahí perfecto. Entonces, bueno, no les voy a decir más de la historia porque es larguísima y más bien los insto a que ustedes lean e investiguen, porque después de eso se documentaron más de 100 milagros en el lapso de que ella se reposó ahí, en los siguientes días, documentados por un abogado
de gente, no es porque a veces la gente dice, bueno, es que solo es del buen consejo, nada más, o sea, solo es para pedirle consejo. Bueno, primero que el don del consejo es un don del Espíritu Santo y ella es, ¿verdad?, la llena de gracia, la llena del Espíritu Santo, la que le podemos pedir, Madre, guíame en esto que estoy ahora pasando, guíame a ver en este momento difícil que tengo que tomar esta decisión. Pero no solo eso, es que todos los milagros que ocurrieron y que siguen ocurriendo, no solo son pedirle el don del consejo, que deberíamos siempre de pedirlo antes de abrir la boca o escribir algo en las redes sociales o algo así que está a veces terrible, sino también hubo sanaciones impresionantes, impresionantes de enfermedades, de gente que había perdido todo y lo pudo recuperar, de diferentes cosas, es de muchas cosas, todo frente a la imagen. Aquí voy a entrar a algo muy bonito. Cuando yo leí esta historia, yo dije, bueno, pero porque yo tenía en mi corazón como ese fuego así como, qué lindo escribirla a ella, qué lindo escribir ese ícono y vivir ese tiempo. Siempre les he dicho a ustedes que es como vivir un retiro espiritual. A la hora de escribir un ícono, porque es una oración en la que tenemos los artistas que hacer ayuno, oración, estar en silencio, para poder hacerlo bien. Entonces me entró la duda, que digo yo, bueno, pues ¿para qué lo voy a hacer si ya está la imagen milagrosa allá en Genazzano? Entonces me puse a investigar un poquitito más y me di cuenta, primero, que mi mente está muy cerrada. O sea, el que piensa que solo se le puede pedir digamos, un milagro a una imagen milagrosa que está en cierto país y uno no tiene ni los recursos o no puede ir hasta ese país, entonces ¿qué hace? ¿Verdad? Es la mente cerrada del ser humano a veces, que uno dice, no, es que solo se puede así, porque si no, entonces la Virgen no va a interceder. ¿Verdad? Entonces yo decía, no puede ser que tenga esta cerrazón, o que, no sé, alguien me diga, no, va a hacer usted el ícono. Sí, no, pero no, porque es que hay que ir hasta Genazzano, ¿verdad? O también puede ser que digan, no, es que solo se puede una foto de la que está en Genazzano y solo de esa. Pero investigando me di cuenta de algo hermoso, de la grandeza de Dios, como Él se revela donde Él quiera. A través de todos esos años, muchos artistas la reprodujeron, y no quisiera decir ni siquiera reprodujeron, porque para mí es un original cada uno de esos artistas que haya hecho a Nuestra Señora. Sí, se inspiró, es una interpretación artística de Nuestra Señora que está allá en Genazzano, pero, o sea, fue escrito por esos artistas. Entonces, por ejemplo, San Luis Gonzaga en España, frente a la imagen que estaba hecha de ella, de un artista que la talló en madera, no era ni siquiera una pintura, estaba tallada en madera, y ella le respondió. Él estaba haciendo una pregunta que se las dejo de tarea y ella se lo respondió con las palabras de ella en el corazón. Y así como ocurrió con esta reproducción, no quiero decir reproducción, pero como con esta imagen hecha por otro artista, tallada en madera, hay otros que también las han pintado en diferentes materiales, según su corazón, al ver la inspiración de la original. Entonces yo dije, bueno, entonces yo voy a hacerla inspirándome en esta que está allá, según lo que me diga el Espíritu Santo de cómo la haga. Eso es lo que yo le pido al Espíritu Santo, que me inspire. Y todo se lo podemos pedir en todo, quiero decirlo, en nuestro trabajo, en lo que vayamos a hacer, se lo pedimos y Él responde. Quería contarles que el padre Charbel El Alam, que he a veces hablado en varias ocasiones más bien de él, porque muchos escritos que él hace van muy bien con los iconos que escribo. Entonces como que hacen un complemento muy bonito. Él escribió un libro acerca de Nuestra Señora, que está en Genazzano. Es un libro donde habla
todo, la historia, también habla sobre todos los milagros, o la mayoría, todos no, porque es que son muchos y que siguen ocurriendo. Y también habló sobre las reproducciones milagrosas, y eso es lo que yo quisiera leerles a ustedes del por qué esto da algo como firme a lo que yo les estoy queriendo transmitir. Nada más voy a ver aquí si hay algo. Ok, perfecto. Aquí yo ahorita me voy a fijar más adelante sobre eso. Les quiero decir esto que escribió él, que por cierto también, si me diera chance ahora, yo leo un artículo del Eco Católico sobre ella, hermosísimo, que también escribió el padre, pero esto es apenas una sección de lo que yo quería leerles, que se llama Copias Milagrosas, así se llama. Esta es una de las partes de las copias milagrosas, de las muchas que hay en el mundo. Vamos a ver, una de las más célebres copias de la imagen milagrosa Genazzano es, sin lugar a dudas, la de Praga, cuya historia tomamos de una carta escrita por el padre Belgrano, confesor de la ex emperatriz de Austria y antiguo prior de Genazzano. En esta carta, escrita desde Praga el 15 de febrero de 1883, dirigida a Monseñor Dijon, proporciona los siguientes detalles sobre esta notable copia. Vean la belleza de cómo es que se hizo esta copia. Que como les dije, es como para mí un original, porque es hecha de nuevo con pincel y todo, ¿verdad? A comienzos del siglo pasado vivía un religioso muy piadoso y fervoroso, el padre Antonio Socchini, de la Orden de los Ermitaños de San Agustín, quien, consagrado al apostolado de la divina palabra, predicó principalmente las verdades eternas en varias provincias de Italia, donde sus labores fueron bendecidas de modo especial. Vea esta parte que bonita. El buen padre atribuía los felices frutos de su ministerio, después de Dios, al patrocinio de la Santísima Virgen María del Buen Consejo, de cuya venerada imagen tenía la costumbre de llevar consigo en todas sus misiones. No sé si lo llevaba en un retablito o si lo llevaba en una estampita o cómo era que lo llevaba, pero lo llevaba en todas las misiones del celoso religioso. Este tuvo la prudencia de hacer levantar actas formales por las autoridades competentes en cada uno de los lugares donde ocurrieron estos hechos extraordinarios, y dichos documentos originales fueron depositados en el convento de los agustinos de Monte Sabino en la diócesis de Arenzo. Entonces se publicó en Roma en 1735. Cuando él dejó de predicar y falleció, la copia, una que él tenía, fue colocada por orden de los superiores en el convento de Genazzano, donde algunos años fue objeto de devoción privada de los religiosos. Déjenme ver, porque yo, si no me equivoco, esta copia, esta que se hizo es hecha en una tela de seda. Bueno, vamos a ver entonces, aquí fue colocada en 1733. El padre Miguel Marech, agustino de la provincia de Bohemia, fue elegido asistente general de la orden para Alemania, llamado a Roma por tal motivo que ahí se trasladó a Genazzano para venerar la milagrosa imagen de María. Al escuchar las maravillosas historias acerca de la imagen del padre Socchini, deseó obtenerla para la iglesia de su convento en Santa Catalina, en Praga. No se le pudo negar tal petición con el consentimiento del general mediante un acto capitular, ¿verdad? Entonces fue trasladada esa reproducción solemnemente y colocada en el altar mayor, permaneciendo ahí hasta 1787, año en que José II suprimió esta iglesia y el convento, dispensando a los religiosos. Bueno, sin embargo, uno de ellos recogió la imagen y la veneró en el convento de San Tomás, en la misma ciudad, aunque no pudo colocarla en la iglesia, pues esta ya poseía otra traída de Roma,
La conservó entonces en su celda. Al morir, la legó a una pariente suya. Sí, de esta que estamos hablando, una artista había hecho el icono en una seda blanca. En eso había escrito ese icono. Entonces él se lo dejó a una pariente suya muy piadosa, encargándole conservarla con el mayor respeto y devoción. Y así lo hizo ella. Pero ella, que custodiaba la imagen, viendo que ya no podía guardarla con el debido respeto, la entregó al padre guardián de los franciscanos de la ciudad en agradecimiento por haber preparado a uno de sus hijos para la primera comunión. Entonces se lo dio a este padre y este padre la conservó en su celda. En agosto de 1882, el padre Belgrano, tras haber leído el opúsculo del padre Marecki sobre esta venerada copia de Santa Catalina, se sintió animado por el deseo de encontrarla. Entonces investigó, realizó múltiples investigaciones, recurrió a diversos religiosos y a otras personas, quienes no pudieron proporcionarle menor información. No encontraba, él sabía que existía, pero preguntaba a todo el mundo y no encontraba dónde estaba esa imagen. Examinó, bueno, aquí está, cuando consultó incluso a un padre jesuita muy instruido en los asuntos eclesiásticos de su país, tampoco él pudo decirle dónde está. Dice, no sé dónde está esa imagen. Sin embargo, al día siguiente de esta conversación que tuvo con el jesuita, con aquel jesuita, el padre decidió visitar al padre guardián de los franciscanos. Una vez introducido en su celda, posó su mirada en la pared y vio la imagen de Nuestra Señora del Buen Consejo. Fue como un destello de luz, una verdadera revelación. Examinó detenidamente la pintura y era efectivamente la del padre Socchini, pues en su dorso figuraba la certificación con el sello de Monseñor Sacristán, expedida en 1736. De este modo, inesperado como providencial, el padre Belgrano vio satisfechos sus legítimos deseos. A cambio de otra hermosa copia recibió del padre guardián aquella que tanto anhelaba. O sea, él hizo como un intercambio con él y la pudo devolver al culto público. Esta es la de Praga, colocándola ahí en Praga, en la iglesia de las Hermanas de la Caridad de San Carlos Borromeo, junto a la casa madre de la Congregación para Austria y Hungría. Después aquí habla sobre un milagro muy lindo de una chiquita que estaba muda y la llevaron ahí al frente de la imagen y recuperó el habla. Entonces, lo que me llama la atención de esto y que quería compartirles es la maravilla de que como Nuestra Señora es madre de todos nosotros, nos escucha, y yo puedo dar testimonio que a través del tiempo que estuve escribiendo este icono y le pedí el consejo para otras cosas de mi vida que necesitaba, siempre recibía esas palabras en el corazón de lo que tenía que hacer. Pero no solo eso, sino que ella también es que nadie gana a Dios en generosidad. No, me daba más de lo que yo le pedía. A mí me gusta decir que a Dios le gusta darnos sorpresas. A él le gusta decir, es que no solo te voy a dar lo que me estás pidiendo, sino más o algo mejor. Entonces, ya para ir un poco terminando, y ahorita veo lo que ustedes han escrito, quería comentarles un poco sobre esta imagen que la hice inspirada en la de Genazzano, que tiene el fondo igual, parecido así, porque es como un arco iris. Eso es lo que he visto en los escritos de la descripción de la obra, ¿verdad? Es un arco iris por la promesa de Dios para nosotros. No solo eso, sino que vean qué bonito. Nuestra Señora está dándole el consejo como consejo al niño Dios. Porque uno puede decir que raro, ella está viéndolo, pero él no la está viendo a ella, él está viendo un poco hacia el frente. Eso significa que él está escuchándola. Está escuchándola atentamente, pero no solo eso, sino abrazándola por atrás del cuello. Y si ustedes pueden ver, están los deditos de él aquí, y sosteniendo su mano en el pecho, en el corazón de ella. O sea, vean la belleza de lo que es esto,
cómo nosotros tenemos que ser así, esos hijos que la escuchamos. A veces, y siempre yo, y lo he repetido varias veces en los videos, estamos llenos de ruido entre las redes sociales, tal vez si no las sabemos utilizar bien. Ruidos también nosotros mismos, de pensar en un montón de cosas al mismo tiempo, o adelantarnos tal vez a veces a cosas que ni siquiera han pasado y que nos preocupamos por esas, en vez de ponerlas en las manos de nuestro Señor. Entonces, aquí está el Niño Dios escuchando, y por supuesto, como siempre les he contado a ustedes, los colores tienen un significado en la iconografía, ¿verdad? El color de la divinidad, el color de la realeza, de la humanidad, de la realeza es el dorado. Entonces ella está con los ojitos un poquitito cerrados, como aconsejando, como queriendo decirle, y también es algo muy bonito. En los iconos siempre que se les ve aquí un poquitito de la oreja, también eso, ella nos está dando un consejo a nosotros de que sepamos escuchar, ¿verdad? Que sepamos escuchar a Dios en el silencio a veces, o en la oración. Entonces, pues más que nada esto es lo que yo quería compartirles. Voy a ver qué han escrito aquí, si hay alguna pregunta. Bueno, a Andrés Solano, salve María. Sí, salve María. Es que yo les cuento, Dios, qué belleza, como Él dice, yo me lo imagino así, o sea, yo desde mi corazón diciendo: Dios, quise que ocurriera este milagro en Llenatzano, pero no significa que todo el mundo solo puede ir ahí. Divino sería que pudiéramos ir. Me encantaría a mí algún día ir a Llenatzano y conocer y ver donde tantos sumos pontífices han ido, porque ahí también fue Benedicto XVI, el Papa Juan Pablo II, creo que sí, el Papa Francisco. O sea, todos los sumos pontífices, o la mayoría, han ido. De hecho, el Papa Benedicto, creo que es Benedicto XIV, si no me equivoco, si no me disculpo, dio la aprobación para la cofradía, y él fue el primero a estar en esa cofradía, digamos, el primer miembro. Entonces, bueno, vamos a ver aquí. Sí, el libro que se está imprimiendo, que hizo el padre Charbel, que escribió, se está imprimiendo, y voy a preguntarle a él cómo se llama el libro, pero yo me imagino que se llamará Nuestra Señora del Buen Consejo, pero no sé, vamos a ver cuál será, porque está en producción. Ese libro tiene la treintena, y ustedes pueden ver la belleza, porque lo bonito es que yo escribí durante los 30 días, digamos que el padre iba escribiendo eso, yo iba leyendo para inspirarme. Entonces qué lindo cómo Dios da los dones a cada persona, para que se unan y entonces pueda ser fecundo. Igual me pasó con la Cruz de la Unidad, con don Tony Gassel, que él compuso una canción a la Cruz de la Unidad. Yo la escuchaba mientras iba haciendo también, escribiendo el icono de la Cruz de la Unidad. Bueno, vamos a ver aquí. Sí, alguien quiere, los que quieran leerlo, yo voy a preguntarle al padre, y cuándo es que estaría. Claro, está en otro país, pero de alguna manera que se pueda imprimir aquí o traer algunos, ¿verdad? También vamos a ver. Sí, a mí me gusta, saben que aquí yo voy a hacer varias cosas para tenerla a ella, y es que no tengo aquí el escrito que el padre también hizo, el del eco católico, que yo les recomiendo que lo busquen en el eco católico, va a salir ahorita, donde habla la importancia de ponerle el nombre de uno bajo los pies de la imagen de la Virgen. Pero no voy a decir más bien que sea una sorpresa y que ustedes puedan leerlo, o si no, yo lo publico apenas tenga el permiso y todo de poder publicarlo. Voy a hacer medallitas y también el escapulario, porque hay un escapulario aprobado por el Vaticano que tiene de un lado lo que es, bueno, la pongo aquí, se puede ver aquí, sí.
lo que es la imagen de ella, y del otro lado del escapulario tiene el escudo de armas del Vaticano y tiene en latín escrito Madre del Buen Consejo, y del otro lado dice niño, escúchala. Creo que es así como dice, escucha a tu madre, algo así. Entonces, esta es una medalla, voy a hacer los escapularios también y voy a hacer las medallones y las estampitas, porque eso es algo, yo les digo, en estos días en que he necesitado pues tanto, y que aunque yo, como les dije en un principio, tengo mi afinidad y mi devoción a, digamos, a la Virgen del Carmen, ahora ella también, bajo esta vocación, me ha enamorado de cómo ha trabajado en mi corazón muchas cosas y me ha ayudado también a poder escuchar. Es algo impresionante, a poder escuchar, para poder escuchar la voz de Dios, porque al final es Dios el que habla, el que nos dice, ¿verdad?, a través de su madre, pero Él nos la pone. Dios mismo escogió que se venerara, Dios mismo escogió que se venerara la Virgen de Guadalupe. Él mismo hizo ese ícono, no es hecho por manos humanas, ¿verdad? También, Él escogió que se arrancara de un lugar y se fuera al otro, y antes de que estuviera en ese primer lugar de Albania, estaba en otro lugar. Entonces, yo digo, de hecho, en estos días he tenido esta medalla en mi pecho y la tengo así cerca del corazón, y la toco y digo, Madre, en este momento, o sea, estoy pasando esto duro, muy fuerte, y siento su abrazo, pero todo esto es por la fe, ¿verdad? Por la fe de cada uno de nosotros, porque si no, entonces sería como, no sé, algo más bien infecundo, no sé si se puede decir así, o sea, no tendría fruto. Tenemos que pedirlo con fe, ya sea en una mini estampita, en un dibujo que hizo el chiquito en la escuela y que se lo llevó a la mamá y le dijo, mamá, yo quise hacer a Nuestra Señora el Buen Consejo, aquí está, la mamá la guarda y le pide, o sea, igual, o sea, es hecho por las manos de un niño que lo hizo con la inocencia y todo, y dársela, entonces es muy bonito. Bueno, vamos a ver aquí. Qué dicha, de veras que aquí dice que una razón más para seguir y para pedirle a ella, excelente intercesora, dice Lili Corrales. Calderón Villalobos dice, está simplemente hermoso, como el niñito que deberíamos de ser, escucharla, abrazarla, tocando su corazón. Qué lindo, gracias. María Luisa dice, me encanta ver las tiernas manitas de Jesús, como unas manitas encima de su pecho y otras alrededor de su cuello. A mí eso me parece, de hecho, hay un icono, que es otro, que es la Madre de la Ternura, Nuestra Señora de la Ternura, creo que se llama así, y también tiene la manita y se le ven los deditos por aquí, en el cuello, él agarrándola. Es algo que creo que tiene mucho significado. Vamos a ver, bueno, no, les agradezco más bien a todos muchísimo, a todos los que están diciendo que quieren el libro. Voy a preguntar cuándo es que estaría impreso, y vamos a ver si hay alguna más. Beatriz Alfaro dice, Nuestra Señora de la Confianza, ayúdanos en el santo abandono a Dios. Sí, tenemos que abandonarnos en Dios. A veces decimos, aquí están tus manos. Entonces voy a enseñar por última vez este medallón con la bendición de la puerta. Nuestra Señora entrará al hogar de alguno de ustedes, de los que ha ahora escrito, que aquí vamos a ver si ustedes pueden verlo. Sí, aquí está. Y por el lado de atrás, vean qué lindo queda con el vidrio líquido, y por el lado de atrás tiene la bendición de la puerta, que es muy lindo lo que dice para todos los que entren en la casa. Entonces, bueno, aquí alguien me dice, no conocía nada de Nuestra Señora del Buen Consejo, gracias por enseñarnos esta ternura que transmite la imagen. Gracias, yo estoy igual que ustedes, Cinia Campos, yo la había visto, pero no sabía la historia, y vean la maravilla que al día de hoy es un milagro en ese momento. Entonces, tengámosla presente en una estampita, en la Biblia, en nuestro escritorio, en un retablito, en una medallita, en lo que ustedes quieran, donde lo quieran conseguir,
pero pídanle el consejo y van a ver cómo ella responde. Bueno, que Dios los bendiga y muchísimas gracias por acompañarme.